Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando. Vamos a hablar sobre el exilio del alma y el sistema de creencias. El exilio del alma y el sistema de creencias. Cuando hablamos del exilio, estamos hablando en relación a un lugar donde pudiéramos no alcanzar nuestro mayor potencial. O sea, no estamos en el lugar apropiado que nos permita desarrollarnos. Pero hablar del exilio no solamente es en relación a lo externo, que nuestro pueblo lo ha vivido por siglos, sino también lo que conocemos como el exilio del alma. Si hablamos de que el exilio es porque estamos en un lugar que no nos ayuda y es un lugar donde no deberíamos estar, lo mismo ocurre con nuestra alma. Si las capacidades de nuestra alma están fuera de lugar, no están alineadas, no están ordenadas de acuerdo a la Torá, eso es visto también como exilio. Quiere decir que cuando nuestras capacidades no están donde se supone que deberían estar, surge un caos interno. Cuando vemos esto, nos enseñan los rabinos, el primer ejemplo está en la Torá, el caso de Adán al fallar. La pregunta que le hace el eterno Adán es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No le está hablando de lo físico, de un espacio geográfico, sino le está hablando es de su alma. ¿Tu alma dónde está que hiciste esto? Eso es lo que se llama el exilio del alma. Cuando tu alma no está de forma correcta, alineada, caminando en una dirección clara, entonces se habla del exilio. Ahora, el Rambán nos amplía mucho más esto porque dice que una persona existe donde están sus pensamientos. O sea, donde estén tus pensamientos, allí estás tú. Y eso hace que los procesos de adaptación sean muy duros, sean muy difíciles. Por eso es que siempre en la Torá se enseña que cuando se comienza una etapa, uno debe romper con aquello que te conecta con el pasado para que tu alma no esté dividida, para que de esta forma tú puedas crecer y sacar el mayor potencial en el lugar donde tú estás. Ahora, ¿qué sucede? La inclinación al mal o el Yetzer Hará siempre va a actuar en función de conectarnos con eso para que nosotros tengamos como que esa melancolía, esa nostalgia y esas cosas de ese lugar. Quiere decir que si el Yetzer Hará está promoviendo eso o generando ese tipo de sentimiento en nosotros, es porque algo quiere impedir. O sea, hay algo que se va a dar o que el Eterno está tratando en nuestra vida y la forma de que eso no se dé o la manera de impedirlo es creando esa condición, utilizando elementos del alma y en este caso la imaginación para que de esta manera el sentimiento brote y así nos conecte con ese lugar y se crea una división, una separación del alma, porque no está en un solo sitio. El alma no está enfocada. Entonces Rambán lo amplía. Si el exilio del alma es cuando vemos que el alma está en otra cosa, está dispersa, no está alineada, descontrolada, Rambán dice, bueno, pero peor aún es cuando nuestros pensamientos no están no están direccionados en la línea correcta. Entonces, si una persona está entendida de esto,
puede llegar a comprender lo que le sucede cuando va a orar, cuando va a estudiar. Porque si una persona está sentada con el objetivo de orar o el objetivo de estudiar, no puede estar distraído. No puede estar pensando en orar o en estudiar, pero el problema de fulano o tal cosa, o tengo que hacer esto, o tengo que salir a hacer aquello, hay que pagar lo otro. Entonces el Eterno te pregunta, ¿dónde estás? Porque en realidad no estás enfocado en aquello que te ayuda a crecer, porque tu mente te desvía, tu mente te está desconectando y de allí los pensamientos de lo que tú realmente quieres hacer. Eso nos muestra que el alma sufre un exilio, o sea, está siendo forzada, que es diferente a la diáspora. La diáspora es cuando yo salgo de manera voluntaria. El exilio es cuando me veo forzado a salir o me sacan. Son dos conceptos diferentes. Diáspora, yo digo me voy, porque es lo mejor para mí. El exilio, me tengo que ir porque me están sacando o simplemente me sacan. Así que el hombre, todo ser humano y sobre todo los hijos del Eterno deben llegar a reconocer este asunto desde su interior. Como está escrito, dicen, desde mi carne veo al Eterno. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si el hombre no siente, no ve, no percibe su propio exilio y que se está produciendo en su interior, tampoco va a poder sentir el exilio que afuera se puede estar dando. Si yo quiero experimentar un verdadero cambio y estoy en otro lugar y quiero adaptarme, yo tengo que desconectarme de donde yo vengo. Por eso cuando vemos a Abraham, que se le llama Jaibri, no es que viene de un sitio, es que va a un sitio. Muchos lo traducen como el que atraviesa o el que pasa, pero eso es de forma literaria. Pero cuando vemos lo que representa es hacia dónde va. O sea, no importa de dónde viene, lo importante es a dónde tú vas. Por eso es que se enseña que no importa cómo se comienza el camino, lo importante es cómo se termina. Entonces, ¿cómo tú puedes crecer y que el Eterno te dé los recursos que están asignados para ti en un lugar cuando tú no estás centrado en ese lugar? Todas las cosas que el Eterno tenía preparado para el pueblo de Israel se las dio cuando entraron a la tierra de Israel, no antes. Antes simplemente le dijo, bueno, todo lo que te voy a dar en una tierra que fluye leche y miel, y empezó a decirle todo lo que tenía la tierra. Pero lo vivió cuando entró a la tierra. Entonces hay cosas que no disfrutamos del lugar porque no estamos conectados con el lugar. ¿Cómo yo puedo obtener lo que está asignado en ese sitio cuando yo no me conecto con ese sitio? Entonces, ¿qué sucede? No estoy conectado con el lugar donde vivo porque estoy todavía conectado con el lugar de donde salí. Entonces no saliste. Si yo salgo, yo debo empezar a trabajar en función de donde yo estoy. Yo no tengo que estar pensando en volver. Ya eso queda de parte del Eterno, no de mi parte. O sea, yo no puedo estar pensando en ello. Bueno, algún día voy a volver, voy a regresar. No. Si el Eterno lo va a hacer, lo hace y punto. Pero que no sea que en nosotros esté como que esa opción. Por eso cuando vemos nosotros, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando iba a conquistar un sitio, iban en barcos, él mandaba quemar los barcos. Porque él decía, si los barcos están allí, el ejército va a ver la opción de que si estamos perdiendo, nos devolvemos, nos montamos en el barco y nos vamos. Pero si se queman los barcos, ellos están asumiendo que la única forma es poder luchar y ganar para estar vivo. No hay forma de retroceder. Entonces a veces nosotros debemos hacer así. Por ello cuando el Eterno llama a los profetas, vemos el caso del profeta que estaba arando con el buey. ¿Y qué fue lo que hizo? Cuando fue llamado, el aparato con el que ara
con el que trilla y todo esto, que era de madera, lo rompió todo, hizo como una fogata y sacrificó al animal. O sea, él no está pensando, bueno, si no resulta me devuelvo y sigo haciendo la tarea que estaba realizando antes de que el Eterno me llamara. No, si el Eterno te llama, tú no puedes estar pensando en mirar hacia atrás. Porque eso fue lo que sucedió con la mujer que mirando hacia atrás mostró que no se había desconectado de la esencia de ese sitio y por lo tanto se transformó en una estatua de sal. Si el Eterno te saca o el Eterno te está llamando a salir, tú tienes que empezar a desconectarte. No en vano el proceso que el Eterno le enseña a Abraham al momento de salir cuando dice, bueno, tú tienes que salir de ese lugar, tú tienes que salir de tu familia y de la casa de tu padre. No le está hablando de lo geográfico, le está hablando de lo sentimental, de lo emocional. O sea, salir de este sitio va a ser más fácil, pero te va a costar más salir de la familia. Y de pronto salir de la familia te cuesta, pero menos que salir de la casa de tu padre. Ahí están todos tus recuerdos, tu infancia, todo lo que viviste, sus imágenes, todo lo que ustedes experimentaron. Entonces romper con eso va a ser muy duro, pero vas a tener que hacerlo. Porque es la única forma de que tú puedas crecer en tu interior haciendo un lej lejá. Entonces Rambán nos lleva a un nivel mayor de poder conocer lo que es el exilio del alma. Porque entonces lo lleva al pensamiento. Donde estén tus pensamientos, allí estás tú. Y si la persona no siente su propio exilio, lo que está produciéndose en su interior jamás va a poder comprender el entorno donde el Eterno lo está colocando. Por eso, para saber qué es el exilio, ellos enseñan que es necesario que uno reconozca el concepto desde su interior. Cuando tú puedes enfrentar el interior y de esta manera reconocerlo, lo que está afuera, tú lo descifras. Pero cuando no es así, como dentro hay confusión, afuera tú lo que vas a ver es un caos. Y por eso te vas a quejar, por eso te vas a lamentar, por eso siempre vas a estar pensando, a lo mejor, ¿qué hago aquí? Pueden surgir muchas preguntas. Oye, ¿para qué me trajo entonces el Eterno? O esto no es lo que me gusta. O sea, uno tiene que sacarse de la cabeza que uno está en el sitio donde a uno le gusta. Uno está en el sitio donde el Eterno quiere que uno esté. Porque si fuera por un asunto de gusto, jamás vamos a hacer las cosas como el Eterno desea, que es salir de nuestra zona de confort, salir de una mentalidad cuadrada, de esos pensamientos encajonados, de esa forma dogmática como vemos las cosas. No debería ser. Y el alma tiene muchas áreas. Y por lo tanto, cada área del alma es como una capa, como un nivel. Y en ella están las cualidades, están los rasgos de carácter, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y si una persona se da cuenta de lo mezclada que están todas estas partes del alma entre sí, entonces va a poder descubrir lo mucho que se encuentra en un exilio almático. Por ello, la importancia de estar centrado. Por eso, cuando vemos nosotros el concepto de exilio, que muchas veces está ligado a la palabra galut, la forma de poder superarlo es con geulá. Lo explico. El concepto de galut a un nivel superficial es conocido por lo que nosotros hemos entendido lo que representa el exilio. Cuando dice está en el exilio es la galut. Pero el significado interno de galú o de exilio no es conocido. Por eso el Maharal de Praga dice que los conceptos de exilio y de redención están interrelacionados. Y él explica el porqué. La palabra galut, que es exilio, está conectada con la palabra geulá, que es redención.
Recordemos que una palabra, la esencia, la definen 2 o 3 letras. Cuando yo tengo 2 o 3 letras, esa es la raíz de una palabra en hebreo. Y esa raíz es la que me muestra la esencia. Vamos a ver qué sale de toda esa raíz. Entonces, Galut es exilio. Geulá es la redención. O sea, sería la respuesta al exilio. Y Galut y Geulá tienen la misma raíz. Pero ¿quién te ayuda a salir del exilio? El Goel. Y Goel, Galut y Geulá tienen la misma raíz. ¿Qué es lo que va a hacer el Goel? El Goel te va a Giluí. Giluí es revelar. Entonces, si alguien está en un exilio del alma, necesita una conexión con su Goel, con la persona que va a ser el instrumento del Eterno para Giluí, o sea, para revelarte, para ubicarte, para decirte dónde estás, hacia dónde vas, el que te va a ayudar a descifrar el camino. Y eso es Geulá, eso es redimir o redención. Por eso enseñan los sabios que la profundidad de este concepto se debe a que cuando una persona ve cuánto nos estamos perdiendo o diluyendo en el exilio, al despertar ve la necesidad de Giluí, de revelación. Y allí es cuando se va a dar cuenta del exilio y el dolor que produce estar fuera de su propósito. ¿Por qué fuera de su propósito? Porque no está entendiendo, porque está en el lugar donde está, hablando de lo geográfico. Y como no está entendido de por qué está en un sitio, internamente también se pierde. Cuando yo veo el entorno y digo, ¿qué hago aquí? Está mostrando que dentro de sí está extraviado. Si una persona no puede sentir cómo está su alma, está en el exilio, está perdido. O sea, no se está dando cuenta de que el Eterno lo llevó para algo y no está buscando ese algo. O sea, no está preguntando, Señor, ¿cuál es mi tarea aquí? Porque mi tarea, eso va a ser la misión y esa misión le va a dar sentido a propósito a mi vida. Y si yo no estoy entendido de ello, siempre me voy a conectar con el pasado o de dónde salí, porque donde estoy todavía no he terminado de aterrizar. Todavía estoy dando vueltas, estoy orbitando. Y necesito entonces aterrizar para darme cuenta dónde estoy y el por qué el Eterno me lleva o me dejó o me plantó donde estoy ahora. Cuando empezamos a estudiar este concepto de Galut Hanefesh o el exilio del alma, es uno de los más profundos dentro de la tradición rabínica. Porque lo que más se destaca no es el exilio físico, sino la experiencia interna donde el alma se siente apartada. Y esto hace que no se conecte con su fuente divina y con lo que realmente trasciende en lo espiritual. Porque el exilio del alma es una sensación de distancia entre el Eterno y nosotros. Lo que pasa es que no la percibimos porque en el medio está el sentimiento y la emoción de lo terrenal. O sea, yo no estoy consciente de que me estoy distanciando del Eterno porque para mí es más fuerte el impacto que está produciendo el hecho de estar fuera de un sitio que para mí es más cómodo. Como yo salí de mi zona de confort, al estar en un lugar que no me termino de adaptar o que no me gusta por completo o que tiene momentos buenos pero también los malos y a veces los malos pareciera que me golpearan más, eso hace que mi conexión con el Eterno yo no la perciba y entonces está a la distancia sin tener conciencia de ello. Porque la persona entra en un estado en que vive desconectada de su propósito esencial. Y es allí lo importante de todo esto.
porque la persona puede entretenerse en muchas cosas, menos en aquello de por qué está allí. Y es donde debemos entonces sincerarnos y conectarnos nuevamente con el Eterno para que nos revele muchas cosas que se están ignorando. Ahora, si yo estoy entendido que los planes del Eterno son perfectos y que donde yo estoy es su voluntad, yo tengo que empezar a buscar cuál es esa voluntad ahora revelada en mi vida. ¿Cuál es esa voluntad? Para que yo pueda comprender el propósito de los tiempos, los lugares y las condiciones donde yo estoy habitando. Pero yo no puedo avanzar si hay algo que me conecta con el pasado. Cuando un barco zarpa, tiene que cortar todas las cuerdas. Tiene que elevar ancla. Si no, no va a poder empezar el trayecto. Por ello, cuando empezamos a analizar el exilio del alma, tenemos que evaluar muy bien lo que internamente nosotros hemos venido depositando en el alma y todo lo que se ha venido desarrollando como sentimiento, como emoción, porque el alma se encuentra en un lugar que no le corresponde. Entonces está como que atrapada entre el deseo físico por las emociones y los sentimientos que le genera, y eso le produce una confusión espiritual de la cual no sabe que está confundido. ¿Cómo lo empieza a afectar? Por lo menos interiormente, que es el exilio más fuerte y el que uno no se da cuenta, porque empieza a generarse un vacío. Empieza la sensación de que no tiene como que mucho sentido. Empieza a remarcar más bien lo malo. Empieza como a tener ansiedad. Empieza a tener como que nostalgia. Y todo esto lo que está haciendo es remarcar el hecho de que no estoy colocando las bases en el lugar donde estoy. Por eso, el exilio del alma debilita la conexión espiritual de la persona. Porque es como si su lámpara se estuviera apagando. El asunto es que la persona no se da cuenta. La persona no se da cuenta. ¿Por qué? Porque la persona solamente está tratando de entender lo que emocionalmente vive. Por eso la persona en exilio espiritual puede perder la sensibilidad a la voz del Eterno. Entonces, lo espiritual, lo que representa la espiritualidad, no la procura. Tiene un vínculo con el Eterno, lo que no tiene es una conexión. Es como una pareja. Una pareja tiene un vínculo de matrimonio a través de un pacto, a través de un acto donde hay un documento que se firma. ¡Pum! Ahí tienen un vínculo. La pregunta es, ¿y la conexión? ¿Cómo nutren la relación? ¿Cómo trabajan en atender la relación, en profundizarla, en conocerse, en interactuar y en una serie de elementos que son importantes? Por eso es que el exilio del alma es central, porque nos va a explicar la raíz de muchas crisis existenciales y situaciones espirituales que vivimos y a veces como que no tenemos la respuesta para darla. Por ejemplo, ustedes ven el caso de José. Tiene sus hermanos, el Eterno le da un sueño y en ese sueño se lo cuenta. ¿Quiénes interpretan el sueño? Los hermanos. Y son los que dicen, y tú estás pensando que nosotros nos vamos a postrar ante ti. Y eso lo que causó fue mayor malestar, pero no lo interpretó José. En la Torá, ni en la Torá oral, hablan de que él lo interpretó. Hablan de que él habló, comentó el sueño, mas no que lo interpretó. La interpretación se la dan los hermanos. Pero dentro de ese sueño hay un propósito. Y para que ese propósito se dé, tiene que sacarlo de la casa de su padre. ¿Y de qué forma lo sacó?
ser vendidos por sus propios hermanos, que al principio lo querían matar. Entonces, para evitar matarlo, dijeron, no, vamos a venderlo. Y lo vendieron. Imagínense un joven siendo vendido por sus hermanos mayores que deberían ser los que los protegen. Entonces, si mis hermanos me protegen y ellos lo que me están es vendiendo, ¿qué puedo esperar yo de los demás? Y así fue a dar Egipto. Entonces uno se preguntaría, estando en el lugar de José, ¿y el sueño? ¿Y para dónde va a dar esto? Porque el asunto es que el Eterno no nos revela todo, nos va revelando en la medida en que vamos avanzando. Si nosotros no estamos obteniendo revelación, es porque no estamos avanzando en la asignación del cielo. La única forma de poder tener revelación de los planes del Eterno en mi vida es que yo esté avanzando. Y la forma de avanzar es que yo esté bien centrado en cada lugar donde yo estoy, poder establecerme. Poder estar conectado con ese lugar, porque ese lugar me va a hablar. Ese lugar va a ser un elemento para que el Eterno trate conmigo. Entonces vemos más adelante que él ahora está en Egipto. Y estando en Egipto, llega un momento en que va a dar a la cárcel por una acusación falsa, de la cual nunca, porque no aparece en ninguna parte, en la cual nunca sale a relucir que fue una mentira. Simplemente se le acusó falsamente y allí quedó todo. En ningún momento hubo algo que dijera, bueno, y de esta manera se levantó el honor de José sobre esta acusación falsa de esta mujer que simplemente estaba enamorada de él y lo estaba persiguiendo, y llegó un momento en que él la rechazó, ella se puso brava por el rechazo, lo injurió, lo calumnió, inventó un poco de cosas, pum, para la cárcel. En ningún momento se supo. Todo eso fue invento de esta mujer por la rabia y los celos que tenía porque él no le prestó atención como ella quería. Indistintamente que la mujer estaba casada. Nadie dice nada de eso. El asunto es que José va a dar a la cárcel. Y estando en la cárcel, tiene el sueño, ahora tiene un sueño del copero y el panadero. Pero en ese sueño del copero y el panadero, ahí hay una interpretación. Miren que él no interpretó su propio sueño en casa de su padre, pero sí interpretó en Egipto el sueño del copero y el panadero. Por lo tanto, en un momento dado, el Eterno le revela en sueño. Pero ahora estás en otro lugar, ya no solamente te voy a dar sueño, te voy a dar ahora la interpretación del sueño. Pero cuando llegó el momento de salir, entonces el Eterno incomodó y empezó a dar sueño a Faraón y una serie de cosas. No fue que Faraón tuvo el sueño y eso trajo como consecuencia que José saliera, sino que como ya era el tiempo de que José saliera, el Eterno entonces le dio el sueño a Faraón. No fue que como Faraón tuvo el sueño, vamos a llamar a José. No, ya el tiempo de José aquí se cumplió, hay que sacarlo. La forma es que Faraón tenga un sueño. Ese es el medio. Quiere decir que las cosas en nuestra vida no es que nosotros las vivimos porque se están dando, es que nosotros tenemos que vivirla y por eso el Eterno las origina. No, fue que ahora el Eterno me dio esta casa, me tengo que mudar. No, es que dentro del plan del Eterno tenías que mudarte. Y por eso es que ahora abrió la puerta con esta casa. Nosotros interpretamos las cosas al revés. Ah, ve, llegó esta casa, ahora me voy a mudar. No, no, no. Eso no es así. No es que ahora surgió esta casa y te vas a tener que mudar. No, es que el plan del Eterno estaba mudarte. Pero para mudarte tenías que establecer una casa y por eso la casa. Vayamos al orden dentro de la Torah al principio. Primero crea todo y después coloca a Adán. Primero coloca todo y después coloca a Adán. Esos son los órdenes. Esos son los procedimientos. Pero ahora está frente a Faraón.
¿Y qué sucede? No solamente habla del sueño, no solamente interpreta el sueño, sino que ahora tiene la sabiduría de cómo ejecutar el sueño. Eso no lo tenía cuando estaba en la casa de su padre. Eso no lo tenía cuando estaba en la prisión. Eso lo tenía cuando llegó al sitio que el Eterno quería para que lo que mostró al principio del sueño se pueda cumplir. Ahora te estoy llevando a donde yo quiero. Que la forma, el método o el proceso o el camino no era el que José se esperaba. No, ni José ni nadie. Porque el asunto es que así trabaja el Eterno. Nosotros somos los que empezamos a planificar, bueno, primero esto, después aquello, que no sé qué. No, así no es el Eterno. Mientras más pensemos que es para la derecha, más vamos a ir hacia la izquierda. Y mientras más tengamos en la mente que es hacia el norte, vamos hacia el sur. Porque así es como actúa el Eterno. Sus pensamientos son totalmente diferentes a los nuestros y sus caminos diferentes también a los nuestros. Quiere decir que a quien le toca alinearse es a uno. Entonces el exilio del alma es importante para poder reconocer que el primer paso que debemos nosotros dar es acortar la distancia entre el Eterno y nosotros. Pero para eso también tenemos que acortar la distancia en lo externo. En pocas palabras, nosotros tenemos que empezar a sentirnos parte del lugar. Si nosotros queremos empezar a ver el motivo o el propósito por el cual el Eterno nos ha colocado en un lugar, nosotros primero tenemos que estar agradecidos por ese lugar. Cuando empecemos a agradecer, la gratitud abre una puerta muy grande. Y aunque la persona esté viviendo el exilio más profundo, sin embargo el Eterno lo va a atraer a sí mismo, lo va a traer hacia Él. O sea, nos va a acercar al Eterno. Porque cuando yo no agradezco, o cuando me siento mal, o siento nostalgia, o algo por el sitio de donde yo salí, no de forma explícita, pero sí de manera implícita, le estoy diciendo al Eterno que no estoy conforme. E incluso pudiera decirle que está equivocado. Y eso no es sencillo. Porque pensar de esa manera nos aparta de la verdad. O sea, eso lo que va a crear es un velo mayor del que ya existe. Y no nos ayuda para nada. Entonces, nuestro deber es poder más bien procurar esa conexión más profunda. Porque el exilio del alma, cuando la persona despierta, empieza a buscar de forma constante el regreso a su origen, a una relación más profunda. No a tener la misma relación que tenía con el Eterno, sino a una mucho más profunda. Porque ese exilio del alma no solamente va a afectar a la persona, sino afecta a los que los rodean. Porque los rodean, los que están alrededor, van a tener que vivir con todo lo que emocionalmente y sentimentalmente está experimentando la persona. Porque hay una desconexión espiritual. Y esto se traduce en pérdida de propósito. Eso empieza a debilitar el alma. Por eso es que la importancia de este tema radica en conocernos y entender quiénes somos y lo que la Torá nos enseña para poder vivir, lo que nos muestra. Recordemos que el exilio no es eterno, porque por eso existe la redención. El exilio no es eterno. La Galut tiene una respuesta, Geulá. Y la Geulá tiene un instrumento, el Goel, el Redentor. Por eso, cuando empezamos a estudiar, esto más bien nos invita a tener esperanza, a que el camino que el Eterno ha trazado es el mejor, y Él va a ir iluminando la senda hacia esa redención interior.
Por eso es que cuando vemos las palabras de los sabios, dicen de forma muy clara, en todo lugar donde Israel fue exiliado, la presencia divina fue con ellos. Porque a pesar de que fueron exiliados, no experimentaron el exilio del alma. Y lo que hicieron fue que en ese lugar brillaron, en ese lugar crecieron, en ese lugar se desarrollaron. Todo el potencial que tenían lo empezaron a vivir. Y eso trajo bendición al sitio donde ellos estaban. Por eso que en cada momento donde experimentamos como que esta especie de oscuridad, el alma siempre conserva la posibilidad de volver a la luz. Por eso es que Pablo, cuando nos habla en Romanos 12 de cambiar nuestra manera de pensar y así cambia nuestro modo de vivir, es una gran verdad. Porque el cambio en la manera de pensar también trae un cambio de actitud. O sea, tiene un efecto transformador en las áreas internas. Porque empieza a darse el cambio de enfoque, de perspectiva, genera nuevas actitudes, crea una visión del entorno totalmente diferente. O sea, eso es lo que realmente la Biblia define como nuevo nacimiento. Cuando tú cambias tu sistema de creencias, cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tú cambias tus juicios de valores, cuando empiezas a hacer cambio profundo en tu carácter, en tus cualidades. Por eso, una persona que ha sido justificada por los méritos del Mesías tiene que ser instruida para que de esta manera, siendo disciplinada en el crecimiento personal, tenga una vida de calidad y pueda disfrutar cada vida, cada año. Por eso cuando vemos la parashá Hayé Sará, dice las vidas de Sará. Y lo que está hablando es del tiempo en que Sará murió. Dice, y Sara vivió 127 años. Porque no dice simplemente 127. Porque dice las vidas de Sara. Porque se nos enseña que Sara estaba tan entendida de su propósito que a pesar de todo, ella nunca perdió el norte. Siempre estuvo entendida hacia dónde iba. Y miren que en 2 oportunidades fue entregada a una autoridad. Tanto a Faraón como a Abimelech. Y estaba con Abraham, el padre de la fe. Pero cuando nosotros empezamos a formarnos de manera integral y alinear nuestra mente, de esa alma con todo lo que hay dentro y de allí nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, entonces cada etapa la vivimos o la experimentamos de manera diferente. Por eso, cuando nosotros empezamos a estudiar, nos damos cuenta de la fuerza que tienen las creencias. Porque el sistema de creencias es el que hará que nosotros establezcamos principios en nuestra vida. Y basado en esos principios es que surgen los valores. Y basado en todo esto es que empiezan a surgir los pensamientos y de allí las emociones y de allí la conducta. Entonces, si yo quiero mejorar mi conducta, mi actitud, mi comportamiento, yo debo tratar mi sistema de creencias para que esto afecte los principios que yo tengo, que por decir tengo principios no significa que sean buenos, simplemente que para ti son un principio, porque eso va a afectar tus pensamientos. Entonces, las creencias influyen en los pensamientos, que son igualmente los que van a moldear los valores y encausa el pensamiento. Y de esta manera manifestamos nosotros emociones, sentimientos, que a la final se transforman en una conducta. Por eso el cambio de creencias determina un cambio total de la persona. No se cambia la mente. Lo que hace es que lo que hay en la mente se sustituya. ¿Ok? Por ello, cuando empezamos a estudiar, nos está hablando de forma muy clara que el exilio del alma perdura porque no se está enfatizando el cambio de perspectiva. Y ya
sobre la perspectiva hemos estudiado en otras clases. Cuando analizamos la percepción y el mundo como una máscara, hemos estudiado bastante la percepción y cómo vemos al mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar ese cambio interno, empieza a generar un profundo renovar de creencia que va a influenciar en nuestros principios y de allí la transformación del ser humano. Porque la conducta simplemente muestra lo que tú crees y lo que tú eres internamente. Entonces, el ser humano se define no solamente por sus acciones, sino también por las creencias que sostiene. Porque las creencias funcionan como un marco interpretativo que le da sentido a la realidad. Y de ahí es que tú tienes una perspectiva. O sea, si tú cambias tu sistema de creencias, cambia tu perspectiva. Ahora, la pregunta es cuánto estás trabajando en cambiar tu sistema de creencias. Porque cuando ese sistema se transforma, tú empiezas a ver cómo todo empieza a ordenarse o alinearse de forma diferente. Porque los principios que rigen la vida de esa persona también se ven modificados por completo. Y eso es lo que nos ayuda a comprendernos y poder evaluar nuestra alma y saber dónde estamos, como le preguntó el Eterno a Adán. ¿Dónde estás? Quiere decir que el sistema de creencia como fundamento de los principios es el núcleo interpretativo de la realidad. Y nosotros sabemos que la realidad es una máscara. De allí que podamos superarla para considerar lo verdadero que es lo valioso y lo correcto. Siempre he creído que todos nosotros como hijos del Eterno, Él tiene un plan para cada uno. Él nos creó y estamos en este mundo con un propósito, no estamos de manera fortuita. Nuestros padres simplemente fueron los instrumentos para que nosotros pudiéramos entrar a este sistema, a este mundo. Pero el propósito lo tenía el Eterno, o lo tiene el Eterno. Y cuando nosotros empezamos a buscarlo, nos ayuda a fortalecer nuestra identidad y le empieza a dar sentido a la vida y podemos disfrutar cada momento, por muy difícil que a lo mejor sea. Pero cuando empezamos a disfrutarlo, cuando empezamos a verlo de otra manera, pierde el peso que produce en lo emocional, que produce en lo sentimental. Le estamos quitando como que poder. Por eso es que el cambio de creencia genera un impacto en nuestra identidad, porque empieza a ser como una reconfiguración de lo que hay internamente. Y es allí donde los principios que antes parecían inamovibles, empezamos a cuestionarlos y nos empezamos a sustituirlos por otros que son más coherentes, con una visión ajustada a la Torá y no lo que el mundo, o peor aún, la religión nos ha dado. Por eso es que todo este proceso genera un conflicto interno, porque estamos rompiendo con los paradigmas. Cuando se rompe un paradigma, todo va a cero. Pero cuando empieza a darse el crecimiento personal, producto de ese despertar de conciencia, nos empieza a abrir una nueva perspectiva y a ver las cosas diferentes. Y yo estoy convencido de que estamos en un tiempo donde las personas se cansaron del status quo religioso y el Eterno, producto de ese despertar, es que está colocando las herramientas para que nosotros podamos darle continuidad a ese proceso. No es que estamos despertando porque se están viendo ahora las herramientas, los manuscritos antiguos, los papiros, no. Sino que como era el tiempo de despertar, el Eterno ahora coloca esto como un recurso. Y ese conflicto interno de ver las cosas de una manera y ahora verlas de otra, es lo normal. Pero cuando tú estás claro hacia dónde tú vas, y ves este proceso como parte del plan del Eterno, como dice la Biblia en Hechos 3:21, que tiene que restaurar todas las cosas, yo acepto el proceso de restauración.
Y lo que yo tenía, simplemente empiezo a decir, bueno, gracias, porque para algo sirvió, para algo estuvo, me cuidó, lo que sea. Pero tengo que seguir avanzando, tengo que seguir creciendo. Por eso es que estos factores no solamente están modificando las creencias, sino también que empiezan a redefinir los principios que guían nuestro accionar. Entonces, lo que antes era aceptable puede dejar de serlo y viceversa. Porque nuestras creencias nos pueden acercar o alejar de la verdad. Y es allí donde empezamos nosotros a experimentar mucho de lo que estamos estudiando. Cuando empezamos a estudiar esto y cómo debemos ir renovando el sistema de creencias y de esta manera ver las cosas con mayor claridad, empezamos a analizar que estamos pasando de un sistema de creencia totalmente materialista pegado a este mundo, indistintamente de dónde venga el sistema, que puede ser de la religión o del área social, X o Y, pero todo es parte de una cultura. Pasamos de un sistema de creencia de este plano a un sistema de creencia espiritual. Y cuando yo camino conforme un sistema de creencia espiritual, empiezo a priorizar lo que trasciende y lo que me ayuda a tener una mayor conexión con el Eterno. O sea, el cambio de sistema de creencia no es simplemente un ajuste en lo intelectual. Los rabinos lo ven como una revolución interior que transforma los principios que rigen la vida de la persona y hace que no experimente el exilio del alma. Porque al modificar la manera de interpretar la realidad, y eso lo hacemos teniendo una mejor percepción cuando yo entiendo que este mundo es una máscara y que esa máscara tiene cultura y que esa cultura me enseña un sistema de creencia, si yo empiezo a trabajar en función de cambiar todo esto, este proceso, aunque puede generar dudas, incertidumbre, incluso miedo, abre la posibilidad de un crecimiento más auténtico y consciente. Y eso es lo que nos ayuda a abrir una puerta que en última instancia nos muestra que los principios que este mundo establece no son estáticos, son dinámicos. Y que el crecimiento personal depende de la capacidad de revisar, cuestionar y renovar las creencias que sostienen nuestra vida. Cuando eso yo lo empiezo a integrar, yo de esta manera empiezo a cambiar y a ver las cosas de una forma totalmente diferente. Por eso, dentro de la tradición rabínica, el sistema de creencia no es un mero conjunto de ideas abstractas. Ellos lo ven como el corazón que late en la vida del ser humano. ¿Cómo tú te pierdes? ¿Cómo tu alma entra en un exilio? Porque estás totalmente fuera del sistema de creencias de la Torah y estás caminando en uno totalmente diferente. Porque estás dentro de uno en el cual la persona cree y determina cómo interpretar al mundo y cómo se relaciona con los demás y cómo responde a los desafíos de la existencia. Y cuando vemos la Torá, no es un asunto para instruirnos en nuestra mente. Es un asunto que el Eterno nos está revelando para moldear nuestra vida, el comportamiento, la conducta, la actitud diaria. O sea, lo que está haciendo es darle sentido para dejar de existir y empezar a vivir. Por eso el sistema de creencias es visto como una raíz de donde surge la conducta. Por eso es que en hebreo la palabra emuná implica también fidelidad y está relacionada con bitajón, con la confianza. No es solo creer, es vivir conforme a lo que se cree. Hay personas que dicen, bueno, sí, yo creo esto, pero no lo viven, no lo practican. Entonces no lo crees. Cuando una persona internaliza la Torá y esto como sistema de creencia, su conducta se va orientando hacia la santidad. ¿Y qué es lo que nos enseñaban a nosotros? ¿O qué fue lo que nos enseñó la religión? Que el tema de la sexualidad es tabú y es prohibido. Los rabinos dicen, el nivel más alto de santidad es ese.
cuando hay una conexión espiritual entre el hombre y la mujer por lo que representa. Conceptos totalmente opuestos. Pero eso es lo que en un momento nos enseñaron, y mientras más ignorante es como mejor, porque pueden ejercer mayor control sobre nosotros. Aquel que controla no desea que la gente estudie para no perder ese control y la forma de querer manipular. Por eso, el comportamiento viene a ser un reflejo de nuestro sistema de creencias y de allí lo cotidiano, lo que hablamos, cómo trabajamos, cómo tratamos al prójimo, simplemente es un espejo visible de las creencias que son invisibles. Por eso en el Talmud, vemos que nos enseña en Avot, el tratado de Avot, nos enseña que no es el estudio lo principal, sino la acción. Y esto significa que el sistema de creencia debe traducirse en un comportamiento concreto. ¿Por qué el alma está en exilio? Porque lamentablemente no estamos actuando y la actuación es la que remarca las cosas. No es cuánto yo lo sé, es cuánto yo lo vivo, cuánto lo practico, es cuando yo voy a internalizar y poder vivir lo que el concepto me enseña. Si yo quiero saber qué hay detrás de un concepto, lo que tengo es que practicarlo para descubrir lo que él me está transmitiendo. Y eso es importante, porque el alma siempre se va a sentir en el exilio, porque lamentablemente no hemos internalizado realmente lo que el alma representa y posee, y cuando salimos de un lugar a otro, inmediatamente se ve sacudida. Cuando una persona sale de un país para otro y en ese país se habla un idioma diferente al nuestro y el cual desconocemos, nos sentimos mal, con temor. No hay nada más difícil que estar en un lugar y tú no entiendes todo lo que la gente está diciendo. Porque todos están hablando y la impotencia de no saber qué dicen. Entonces, cuando tú empiezas el proceso de adaptación y en vez de decir, bueno, yo voy a estudiar ese idioma, no, empiezas a estudiarlo, pero con el objetivo de practicarlo, la práctica te conecta con ello. Y el idioma pasa de ser un puente a ser simplemente algo más espontáneo. Ya tú no estás oyendo para hacer un puente y traducir en tu mente las palabras, sino que de forma espontánea tú empiezas a expresarte. Y te vas adaptando hasta que llega un momento en que tú puedes comprender, pero también te comprenden. Eso es lo que ayuda a que nuestra alma no viva esos altibajos. Por eso la actitud como disposición interior es la manera en que enfrentamos la vida. Es esa esperanza de mirar hacia adelante y decir, esto es bueno y vendrá algo mejor. Pero mientras tanto voy a disfrutar lo bueno que el Eterno me está dando en este tiempo. Pero lamentablemente el sistema de creencias, cuando no es el correcto, este influye en esa disposición y ahí es donde empezamos a tener problemas. El rabino Nachman de Breslau decía, es un gran mandamiento estar siempre alegre, porque esa actitud nace de la creencia que el Eterno dirige el mundo con propósito y bondad, y que donde estamos es porque así lo quiso el Creador. Mire, si el Creador no hubiera querido que usted esté donde está y que yo esté donde estoy, ¿cuántas cosas no hubiera hecho para que eso no se dé? No hubiera tenido dinero para los boletos aéreos, no hubiera tenido dinero para hacer los trámites, no hubiera tenido dinero de pronto para una visa, a lo mejor ni siquiera se lo hubieran aprobado y simplemente se queda donde está. O sea, no piense yo estoy aquí porque yo lo decidí. Yo estoy aquí porque el Eterno lo quiso. Y así, de igual forma también yo estoy donde estoy porque así lo quiso el Eterno. Y cuando eso yo lo acepto, entonces ese exilio externo ya yo no lo empiezo a experimentar y eso tampoco me va a afectar
en el exilio del alma o el proceso interno que yo vivo. Por eso cuando cambia el sistema de creencias y empezamos a ver las cosas totalmente diferentes como parte del plan del Eterno y que la mano del Eterno está en cada paso que damos, cambia la conducta, cambia el comportamiento, cambia la actitud. Un cambio hacia una fe mucho más profunda puede llevarnos a una mayor disciplina. Por el contrario, cuando nosotros perdemos nuestro sistema de creencia, en este caso la Torá, puede derivar en una actitud sin dirección o incluso de indiferencia. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias o lo que establece la Torá no lo estoy viviendo. Yo puedo conocerlo, pero no lo vivo. Y si no lo vivo, eso no es nada. Por eso es que los sabios insisten en el estudio constante y el fortalecimiento de la fe a través de la práctica de aquello que estudiamos. Y de esta forma la vida se puede mantener alineada con principios elevados. El sistema de creencias es la raíz invisible que nutre el árbol visible de la vida. Y de allí es que brota el comportamiento, esos patrones de relación, la conducta, esas acciones concretas, la actitud, esa disposición interior. Por eso que en la visión rabínica, y de allí la perspectiva hebrea, creer no es un acto pasivo. La palabra emuná es una acción, diferente a pistis, que es fe desde el griego, que piensan que por declarar una mentalidad positiva las cosas se dan. No, en la perspectiva hebrea, emuná es accionar. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque su creencia se convirtió en obediencia cuando lo llevó a la práctica. Su obediencia fue un comportamiento, su comportamiento en una actitud de confianza absoluta en el Eterno. Y así cada uno de nosotros está llamado a examinar su creencia, porque dentro de ella se encuentra la clave de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo enfrentamos al mundo, cómo miramos hacia adentro nuestro mundo interior. Y eso es algo que debemos tener presente. Si eso lo empezamos a desarrollar, entonces empezamos a vivir y dejamos de existir. Por eso el ser humano no actúa de manera aislada ni automática. Hay algo adentro que está haciendo que tú actúes de esa forma. Y eso es lo que tenemos que descubrir, eso es lo que nosotros necesitamos evaluar. Por eso revisar nuestro mundo interior es importantísimo, porque es lo que nos permite evaluar, rectificar, cuestionar, transformar lo que internamente poseemos. Y eso es lo que nos va a llevar a un nivel mayor. Eso es lo que nos va a ayudar a caminar conforme a la Torah y sus principios y que la vida sea realmente vida y no existir. Por eso es que la gente vive crisis existenciales. Ya te está ubicando dónde está. Si nosotros empezamos a caminar conforme a la Torah, y eso es poner en práctica lo que la Torah establece, nos va a ayudar muchísimo a que podamos entonces vivir, y eso le va a dar sentido a cada paso que damos en la vida, porque entendemos que hay una misión que cumplir. Lo que nosotros no podemos darnos el lujo es ser indiferente a todo esto, o caer en el letargo cuando nos dicen más bien que procuremos hacer las cosas, de ser diligentes. Si nosotros empezamos a ser diligentes y empezamos a practicar o poner por obra aquello que estamos aprendiendo, nuestra vida va a cambiar. Pero si lo que tenemos es un conocimiento para aprender algo que es correcto, eso no produce ningún resultado. Y vamos a seguir experimentando ese exilio del alma porque nuestra perspectiva está totalmente deformada por un sistema de creencia que no es el verdadero, pero sí es el real que la máscara de este mundo nos dio. Y que de allí empezamos a desarrollarnos. Y necesitamos romper con eso, al menos que queramos seguir viviendo como esclavos. Y lo más triste es que sabemos que somos esclavos.
Nuestro deber es poder acercarnos al Eterno y que lo hagamos como nuestro pueblo cuando recibió la Torá. Naase benishma. Primero haremos y después entenderemos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y shalom.